Hay quienes incluso son capaces de negar hasta el Holocausto. Esta noche van a ser testigos de Israel, versión española, un documental de Néstor Princher que desmonta uno a uno todos los tópicos comunes contra Israel que pueden escucharse en nuestro país. Pero este documental va incluso más allá. Explica por qué han resurgido en nuestra España, como si de las cabezas de una hidra se tratasen, algunas de las calumnias y mentiras más infames sobre el pueblo judío. Este país es el país, en el tema de relación ahora de los judíos, más cínico que hay. Yo no he visto un país que cuide más las juderías que España, pero sí, todos los judíos fuera. Bajo ningún concepto y en ningún caso existe imparcialidad total. Y quien lo diga se equivoca. Y yo creo que se equivoca y miente. Palestina, su historia, no se inicia con el reino de David. Se inicia muchos miles antes con los cananeos, arameos, amoreos y con los judíos. Las discusiones esas históricas sobre dónde empezamos y quién llegó antes y quién fue después son irrelevantes, pero siempre sin alterar ni deformar la historia, que es lo que yo veo aquí en España muchas veces. Un programa de radio súper famoso, el presentador me dice, pero vamos a ver, Enrique, vinieron los judíos, echaron a los árabes, crearon el Estado, los echaron y ahora no les quieren dar nada. Esa no es exactamente la historia, no es exactamente la versión real, no fue bien así. Y le tuve que explicar en directo que no era bien así, o sea, realmente no estaba muy enterado. Y era un periodista, o sea, ¿qué puedes esperar de una persona en la calle? Aparte del enfrentamiento territorial y de la no propiedad de una tierra que sí era palestina y que desde 1948 no lo es. Aquí el pueblo palestino es la víctima y quien toma una decisión por razones que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial y con los problemas europeos es Naciones Unidas en detrimento del pueblo palestino y de su derecho a un Estado. Lo que hay es dos pueblos enfrentados que luchan por su lugar. Y en este caso, en el lado israelí de repente puedes dar la vuelta a la tortilla totalmente. Quizás son los israelíes que están luchando por su existencia en un momento determinado. Quizás son los israelíes que están amenazados de forma sistemática e histórica desde su creación en el año 48 por una parte importante de los países árabes. Quizás hay que abrir el zoom y ver que a unos miles de kilómetros de Israel había un país como Irak y otro como Irán que está a punto de obtener un poder nuclear y que puede borrar del mapa al Estado judío, el único Estado judío, en cuestión de horas o de minutos. La ocupación israelí de 1967 generó el levantamiento en contra de esa ocupación en los territorios de Cisjordania y la Franja de Gaza. Toda ocupación trae resistencia. Fue el ejército jordano cañoneando Tel Aviv el que provocó, digamos, la respuesta militar israelí. Los israelíes pensaban que podían mantener el conflicto solo con Egipto o con Egipto y Siria, pero sin involucrar a Jordania. Si no hubiera habido, digamos, involucración de Jordania en la guerra, no se hubiera ocupado el West Bank. Eso es evidente, ¿no? Bueno, por tanto, yo creo que nadie de buena fe puede dudar de que la ocupación de Cisjordania en el 67 fue algo surgido en el curso de aquella breve guerra, pero no planeado previamente ni querido previamente desde el gobierno israelí. The 63 years we have had to go through 7 wars, 2 intifadas, ongoing terror, boycott, hatred, accusations. Recordemos que 4 gatos mal armados tuvieron que enfrentarse a todo el ejército de la Liga Árabe, y sobrevivieron, me refiero a los judíos. Crean un drama humano, crean una expulsión masiva de gente y luego esa gente árabe que se va de esos territorios fruto de una guerra, en lugar de permitirles la nacionalidad jordana, la nacionalidad libanesa, la nacionalidad siria, los convierten en parias sin tierra para crear un drama humano durante décadas. La mayoría de los palestinos ya no plantea el plan de partición de 1947. Plantea la ocupación israelí de 1967.
Y uno se pregunta, si el problema era la ocupación, este terrorismo fue profético desde el comienzo, porque nos mataban en 1929 por la ocupación de 1967. Yo no soy nadie para decir que Bahrein no tenga que existir. Es una realidad histórica en estos momentos, forma parte de las Naciones Unidas, yo me callo. Pero en todo caso, si hablamos de peculiaridad en los orígenes, no hay nada más peculiar que la creación de Irak. En fin, muchísimo más en todo caso que la de Israel, que tiene una sólida carga humana, moral e histórica, ¿no? Palestina será otro ejemplo de libertad, con la lucha de nuestro pueblo, que ha dado muestras más que suficientes de que quiere solo sus derechos, el derecho a tener su Estado independiente en el 22% de su tierra, es decir, Cisjordania y Gaza y Jerusalén árabe este, para que sea la capital. El derecho a tener un Estado soberano, el derecho de retorno de 4,5 millones de refugiados, que es un derecho contemplado por las resoluciones de las Naciones Unidas. Es cierto que hubo casos en los que hubo fuerzas, milicias israelíes ya en ese momento, que expulsaron a población palestina de un lugar determinado, de una aldea determinada. Ese no fue el caso en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos es cierto que fue una decisión voluntaria de esas personas de marcharse de allí. Es cierto que Israel cometió decenas de errores a lo largo de toda esta historia, pero es cierto que también los palestinos, como decía Abba Eban, no perdieron la oportunidad de perder ninguna oportunidad. Todos los judíos de los países árabes han tenido que salir de los países árabes precisamente por amenazas y persecuciones, ¿no? Entonces hoy día un judío no se siente seguro viviendo entre árabes. Son muy pocos los que continúan viviendo entre árabes, ¿no? Casi contados. Los palestinos se negaron a ello. Lo que piden ahora se les concedió en el año 67 y lo que querían es echar a los judíos al mar, destrozarlos para volver a rectificar aquel gran error histórico que fue no aceptar las propuestas del gobierno de Israel del año 67. Tienen que terminar con el terrorismo. Es decir, el Estado de Israel no puede estar siempre pendiente del terrorismo. Corresponde a los palestinos terminar con el terrorismo. Solo con la aplicación de la legalidad internacional, solo que no se permita que un país esté por encima de la ley. La Naciones Unidas determinó esto y los árabes no aceptaron. Por tanto, los criterios de la legalidad actual, independiente de los criterios religiosos, es el criterio de fines del 47 de las Naciones Unidas, que llevó a la creación del Estado de Israel y que los árabes no aceptaron. Existe entre nosotros el cliché de que, en fin, de Israel